Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, se ruega a los escépticos ejercer el desengaño para evitar inútiles esperas de un tren que ya pasó. Radio Continental se ataja. La venganza será terrible. Vamos a hablar de Verdi, de Giuseppe Verdi. Nació un 12 de octubre de 1813 y estoy contento de hablar de Verdi. Hemos oído su música tanto tiempo aquí mismo en La Venganza y nunca hemos dedicado un párrafo a su vida. En fin, hoy le toca. Nació Verdi en 1813 en un pueblito muy chico, un caserío, Roncole, una pequeña y pobre aldea situada en el municipio de Busseto, no lejos de Parma. Su padre se llamaba Carlo Verdi y tenía una taberna, era el dueño de una taberna, se la pasaba en curda y la verdad es que poca bolilla le daba al pequeño Giuseppe. La única actividad obligatoria para todos los niños de Roncole era ir a la iglesia. Existían horarios específicos para misas, oratorios, coros, comuniones, y Giuseppe no solo asistía a aquellos encuentros, sino que además solía, junto a sus amigos, meterse en la iglesia durante la noche para hacer sonar el órgano. La iglesia tenía un órgano, se metían los muchachones ahí, muchachones chicos, y tocaban el órgano. Pero la travesura duraba poco, porque el órgano de la iglesia de Roncole sonaba muy fuerte y despertaba a todos los vecinos, y enseguida aparecía alguno a correr a patadas a los pequeños músicos. A los 10 años, Giuseppe propuso a su padre el ejecutar legalmente el instrumento. Es decir, quería tomar clases de órgano. Y le dijo a don Carlos: papá, me gustaría estudiar el órgano. Y el tabernero, don Carlos, se le rió en la cara, imagínese, ¿no? Si había que gastar dinero, no sería en lecciones de música, sino en mercaderías para el bar, por ejemplo. Ante esta negativa, Giuseppe siguió molestando a todo Roncole con sus melodías nocturnas, pero finalmente, a causa de estas molestias, fueron los vecinos de Roncole los que le gatillaron las clases a don Giuseppe. Hartos de los conciertos de madrugada de los chicos, dijeron: bueno, va, mira, te vamos a pagar clase de música con tal de que te dejes de jorobar con el órgano. Y le regalaron un clavicordio, que no sería el órgano de la iglesia, pero sonaba. El organista local, llamado Baistrocchi, le empezó a dar las primeras lecciones a Giuseppino. Tenía 12 años. Lo nombraron ayudante del maestro de Baistrocchi y le dieron un sueldo de 36 liras al año. En la escuela, Giuseppe era un pibe talentoso, se lo disputaban sus profesores para que en el futuro el chico estudiara lo que ellos enseñaban. Vio cómo son los maestros, cuando hay alguno más o menos: ay, vos tenés que estudiar geografía, esas cosas. Dicen que Saletti, el profesor de latín, y Piccolini, el de música, comparaban entre ellos las notas de Giuseppe y discutían a los gritos en qué materia sobresalía. Parece que un día Saletti, que era el de latín, ¿no?, lo escuchó tocar el órgano y no insistió más. Le dijo: Piccolini, ganaste vos. Terminó la primaria Verdi, y como su pasión por la música no decrecía, don Carlo, el tabernero, decidió enviarlo a Busseto para ver si podía seguir sus estudios, ¿no?, aquel hijo tan raro que le había tocado. Y ya en Busseto, Giuseppe se alojó en casa del almacenero Alfredo Baresi, quien lo empleó en el negocio, lo adoptó como si fuera un hijo, o sea que Giuseppe atendía el almacén. Baresi pasaba las horas entre las aceitunas y la música. Realmente estaba convencido del talento que tenía el pibe y no dudó en pagar las lecciones con el organista de la catedral, digo de la catedral de Busseto, ¿no? Organista que se llamaba Ferdinando Provesi. Muy bien. Después incluso el almacenero Baresi le pagó estudios
superiores en el Conservatorio de Milán. El caso es que llega Verdi a sus 19 años, decide seguir los consejos de su protector, el almacenero Baresi, y va a dar el examen de ingreso al Conservatorio de Milán, donde lo quería mandar el almacenero. Muy bien, se anota ahí. ¿Dónde es el examen de ingreso? Aquí. Muy bien, anóteme. ¿Cuál es su gracia? Giuseppe Verdi. Muy bien. Examen de ingreso. Lo desaprueba. Dice, no, este chico tiene facultades poco más que mediocres, de manera que dese por bochado, y lo mandaron de vuelta a Buceto con el almacenero. Y Verdi estaba un poco desesperado, calcule usted, y buscó consuelo, y lo encontró en la hija del almacenero Baresi, que a todo esto me viene gustando. No, que a mí me gustaría encontrar un Baresi en mi vida, que me pague los estudios y que le entregue me preste la hija. Bueno, la hija se llamaba Margherita, trabajaba en el almacén, era hermosísima, como todas las minas que trabajan en el almacén. A mí que me vienen con las actrices y con las modelos. Las minas que también laburan en el almacén. Bueno, parece que el éxito del negocio de Baresi se basaba justamente en tener una hija que atendía, iba a comprar nada más que para mirársela. Giuseppe se enamoró, Margherita también, y pocos años después, en 1836, se casaron. Casados Margherita y Giuseppe. Durante el casamiento hubo una gran discusión porque Giuseppe quería tocar el órgano para saludar la entrada de la novia a la iglesia, pero claro, la pompa exigía que entraran juntos. Entonces, ¿cómo iba a tocar el tipo y casarse al mismo tiempo? Misa y procesión. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá. Y entonces tuvo que resignarse Verdi y decidió que otro tocara el órgano. Pudo haber sido peor, le decía. Los esposos se instalaron en Milán. Verdi empezó a tomar clases particulares, ya que no lo admitían en el conservatorio, con el maestro Vincenzo Cavinia. Y el objetivo de esas clases era impugnar la sentencia del conservatorio, ¿no? Él consideraba aquello como una tremenda equivocación y sabía que para desmentir aquel examen tenía que alcanzar cierta fama. Entonces lo fue a visitar a Bartolomeo Merelli, que era un empresario de la Scala, y le ofreció su primera ópera. Oberto se llamaba la primera ópera. Merelli, imagínense, empresario de la Scala, estaría harto de propuestas. Miró la partitura, agradeció la visita y le dijo que siguiera estudiando, seguir participando. Y Verdi cayó en una profunda crisis a causa de esta nueva decepción. Empezaban además los años más tristes de su vida. Los dos hijos que tuvo con Margarita murieron. No tenían un peso. Tuvieron que mudarse a una pieza. Las joyas de Margarita fueron empeñadas y vendidas. Tras la miseria vino la enfermedad. Margarita quedó postrada en su lecho por una extraña dolencia. Y en 1840, Margarita murió. Tenía 25 años. Giuseppe se ocultó de todos, vivió como un vagabundo. Su paradero fue un enigma durante meses. No sabía dónde estaba Giuseppe. Una noche de diciembre del 1840, cuando el año 40 moría, mientras una tormenta de nieve azotaba Milán, el empresario Merelli distinguió la figura de Giuseppe. Daba pena verlo. Estaba descalzo, tirado en una esquina, los ojos desencajados. El empresario lo llevó inmediatamente a su casa, lo reconfortó con algún abrigo, unos licorillos, y trató de entusiasmarlo con algún proyecto. Le ofreció un libreto, lo invitó a leerlo. Verdi mismo relató cómo al principio no tenía deseo alguno de ponerse a trabajar. Dice Verdi,
Sentía una especie de malestar infinito, una gran tristeza, una angustia que me desbordaba el corazón. Volví a casa y con un gesto violento arrojé el manuscrito sobre la mesa. Y al caer se abrió y mis ojos se posaron sobre un verso que decía: ve pensamiento en alas doradas, va pensiero sul ali dorati. Leí un fragmento, luego dos, y luego no pude parar, dice Verdi. Verdi se enamoró de la historia que contenía un drama sobre Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hablaba de la esclavitud a la que este monarca había sometido al pueblo judío. Y en realidad era una velada alusión a la tiranía que Austria ejercía sobre gran parte de Italia en aquel momento. Giuseppe simpatizaba con los revolucionarios que propugnaban la unificación y la libertad de Italia y se puso a componer una ópera que se transformó prácticamente en un himno. Nabucco, estoy hablando de Nabucco. Cuando se estrenó en 1842, el público entendió a la obra como un mensaje patriótico y prorrumpió en un aplauso que pudo escucharse desde el coro inicial hasta el último toque de trompeta. Y en Milán todo el mundo silbaba Nabucco. Verdi se había convertido de la noche a la mañana en un compositor de fama. Los italianos lo llamaban el maestro de la revolución. Y en las calles, las pintadas lo halagaban a él y no a los políticos o a los gobernantes. Sus presentaciones eran para juntar fondos para los que propugnaban la independencia de Italia. Empezó a escribir sin parar entonces. Se inspiraba en obras de Víctor Hugo, de Schiller, de Shakespeare, y así aparecieron Hernani, Juana de Arco, Macbeth. En 1851 escribió en un mes Rigoletto. 2 años después estrenaba Il Trovatore y La Traviata. Esta ópera, tal vez la más famosa de Verdi, fue presentada en Venecia por primera vez y fracasó. Verdi tuvo problemas con escenografías que se caían, partituras que no se respetaban, en fin. Un día, dirigiendo al coro de La Scala, Giuseppe creyó ver que la primera soprano, Giuseppina Strepponi, lo miraba con ojos que no obedecían a las órdenes de la batuta, precisamente. Al director, que es buen mozo, las chicas se lo disputan. Sí. Y lo miran con unos ojos que no siguen la batuta. Cuando terminó el ensayo, el Troesma confirmó su creencia. Al rato se estaban apretando ahí a la vuelta del teatro. Había alargado la batuta. Ah, quién sabe, no. Al mes decidieron casarse e ir a vivir a Busseto, en una finca cerca del pueblo natal de Verdi. Al poco tiempo Giuseppe recibió una propuesta interesante. Para celebrar la apertura del canal de Suez. ¿Saben ustedes lo que fue la apertura del canal de Suez? Ahí, el de Lesseps se había mandado, Ferdinand de Lesseps, el canal que unía el Mediterráneo con el Mar Rojo. Todo. Y había un barco, en el barco iba nuestra amiga Eugenia de Montijo, no fue Napoleón III, creo, pero mandó a la mujer, Eugenia de Montijo, todos los Habsburgo, toda la realeza de Europa. Todos los macanudos. Todos los macanudos, era un barquito para inaugurar el canal de Suez. Y le dicen a Verdi, Verdi, venga e invente una ópera. Tóquese algo. Tóquese algo. Sí. Una que sepamos todo. Una que sepamos todo. Invente una ópera propiamente como para una inauguración. Dice, tiene que ser una ópera bien llena con muchos coros, mucho movimiento, muy ambulosa. muchas cosas. Un transatlántico, como diría después Toscanini. La ópera era Aida. Y el que lo llamó fue el Jedive de Egipto, Ismael Bajá. Había construido un teatro de ópera en el Cairo para esa inauguración. Y bueno, compone Aida con todos esos coros, y el que dijo eso del transatlántico fue Toscanini. Dirigir Aida, dice, ¿cómo manejar un transatlántico? Con sus dificultades, un transatlántico no se detiene rápidamente. Bueno,
En 4 meses escribió Aída con la ayuda del egiptólogo Mariette, de quien hemos hablado alguna vez aquí. Y esta debe ser la ópera más espectacular que haya sido concebida jamás. Al finalizar el estreno, Verdi debió salir a saludar al público 32 veces. 32 veces. Tenía casi 60 años y había compuesto 25 óperas, pero faltaban muchas más. Era muy, pero muy famoso en aquel tiempo. Un día parece que iba en tren y el tren se paró. Y tenía que dar paso a un expreso, no sé qué. Entonces viene el guarda y le dice: señor Verdi, ¿no me da un autógrafo? ¿Qué autógrafo? Dijo el tipo, estaba como loco, Verdi. ¿Qué autógrafo ni qué autógrafo? Será de Dios que el tren está parado, yo le voy a dar autógrafo. Dice, pues yo qué tengo que ver, vio que los guardas siempre dicen que no tienen que ver. Sí. Mentira, son ellos. Lo paran para pedir autógrafo. Claro. No le doy nada, no le doy nada. Y el guarda lo seguía haciendo embalar. Dice, a ver, tráigame el libro de queja. Le trae el libro de queja. Verdi le pone, no puede ser. Firmado Giuseppe Verdi. Y el guarda le dice, pelito para la vieja, gracias por el autógrafo. Bueno, durante uno de esos viajes encontró a un joven músico llamado Arrigo Boito. El maestro lo tomó como ayudante y entre los dos compusieron Otelo, que creo que era la ópera que más le gustaba a él, a Verdi. La Scala estaba repleta el día del estreno. Afuera se juntaron 10.000 personas. En la orquesta había un fogoso intérprete, quiero decir, de 20 años, y que era el recién citado Arturo Toscanini. Arturo Toscanini. ¿Cómo entrelazan a veces las historias de violinistas? Las historias de violinistas. Había un joven de 20 años allí en el estreno de Otelo, que era Arturo Toscanini. Y un día, en Nueva York, Remo Bolognini, que era violinista, había sido violinista del sexteto de castellanos que acompañaba a Gardel en Nueva York. Y después fue violinista de la Filarmónica. Y estaba solo, esto lo cuenta Bolognini, estaba solo tocando con el violín Almita Herida. Almita Herida es un tango de Cobián. Y siente una presencia y se da vuelta y era Toscanini. Ya, ahora, el que era joven era Bolognini. Sí, sí. Y dejó de tocar el tango como con vergüenza. Y Toscanini le dijo, siga, que el tango es la más noble de las músicas populares. Siga, toque eso. Era Almita Herida de Cobián. Mire usted, ¿no? Toscanini que decía, mire, cuando yo me pongo frente a una orquesta, tiembla la orquesta. Y cuando me pongo frente a un coro, tiemblo yo. Me encantó. Los coros son tremendos. Los coreutas, sí. Bueno, a los 80 años Verdi compuso Falstaff, basada, usted ya sabe, en una obra de Shakespeare, Las alegres comadres de Windsor. Era una obra burlesca, alegre, una obra alegre. Y Verdi decía que si su aspecto ya no era joven, que por lo menos lo fuera su obra. 1897 y Giuseppina muere de una terrible pulmonía y el maestro pierde sus deseos de vivir. Cuando los médicos le aseguraban que ninguna dolencia grave lo aquejaba, Verdi se reía y les decía, ustedes no entienden nada, ¿qué manchan ustedes? Abatido y deseoso de terminar con todo, Verdi vendió a finales del 1899 su finca de Buceto, se trasladó al Hotel Milán y allí murió el 27 de enero de 1901. Una multitud se congregó alrededor del hotel durante sus días de agonía. Y murió escuchando como toda esa gente entonaba fragmentos de Nabucco. Este Verdi, este querido Verdi, este genial Verdi, a quien
Por ahí muchos exquisitos acusan, no sin cierta razón. Por ahí suele decirse que la orquesta en la ópera de Verdi es una orquesta de acompañamiento. Es verdad. A veces es verdad. Pero qué melodías, qué ideas. A veces tratadas con un poco de liviandad, pero está bien. A lo mejor tienen que ser así. Tienen que ser así. Hermoso destino de artista. Hermoso destino de artista. De haber llegado al corazón del pueblo con armas nobles. Con armas nobles, sin rifar licuadoras, sin ceder a la tentación de exhibir bajezas. Alguien que ha llegado al corazón del pueblo con nobles armas musicales merece nuestro mejor homenaje y nuestro mayor deseo de emulación. ¿Qué más puede desear un artista que llegara al corazón del pueblo con armas nobles? Ojalá nos toque a todos los artistas humildes que luchamos con armas nobles la 100ª parte de lo que Verdi logró. Y toda vez que aquella canción de Nabucco, El va pensiero, se convirtió en un himno, en un símbolo de libertad, fíjese, no tenía necesidad de andar diciendo lo que pasaba. Era Nabucco, era el Egipto. Y nadie le dijo a Verdi, no hables de Nabucco, que Milán está en poder de los austríacos, porque era gente que entendía que cuando un artista habla de un pueblo sojuzgado, habla de todos los pueblos sojuzgados, y que las cosas no hay que nombrarlas por su nombre y apellido, salvo cuando quienes reciben esas cosas tienen la mente y el corazón tan cerrados que no alcanzan a entender la joya de una metáfora. Afortunado Verdi, que encontró que una historia sobre Nabucodonosor podía convertirse en símbolo de un deseo de libertad, pero porque encontró un pueblo receptivo. Y vamos a escuchar, en homenaje a Verdi, a todos los artistas y a todos los que entienden el valor de la metáfora, a todos los que entienden que no es necesario que un artista se pase escribiendo su autobiografía durante toda su vida. La venganza será terrible.